¿Qué hay oculto bajo el castillo de Chapultepec? Sobre un volcán extinto en el bosque de Chapultepec existe el único palacio real de América, el castillo de Chapultepec. Construido sobre un cerro sagrado para los mexicas, sede del poder virreinal y residencia de los presidentes hasta el siglo XX, pocos lugares son tan importantes en la historia mexicana como este edificio. Formando una unión perfecta con el cerro sobre el que se asienta, el castillo de Chapultepec conecta el cosmos con el inframundo a través de pasadizos secretos que se han perdido en el tiempo. Bajo Chapultepec existe un pasadizo con el inframundo mexica. Los toltecas y mexicas creían que podían llegar a los dominios de Tlaloc, un paraíso de aguas prístinas, en el que vivían eternamente los niños que morían usando ese pasadizo. También pensaban que podían escapar a los peligros de la superficie y que el pasadizo, que aún sigue estando en el mismo sitio, guardaba a sabios ancestrales que guiarán a la nación en momentos de crisis terribles. ¿Por qué Chapultepec era considerado lugar sagrado? Hay restos de una fábrica de pólvora bajo el castillo. Está el tesoro de Moctezuma bajo del castillo. ¿Qué restos arqueológicos de los toltecas hay enterrados? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Restos humanos de hace 3000 años. Para descubrir lo que se oculta debajo del castillo, empecemos por el lugar que lo alberga, Chapultepec, o Cerro del Chapulín en náhuatl, ubicado en el cuarto parque urbano más grande del planeta y el primero de América Latina, con sus 866 hectáreas. Dentro del Valle de México no hay un lugar más alto que Chapultepec, por lo que, mucho antes de la llegada de los españoles, atrajo a los primeros americanos, enamorados de esa ventaja, pero también del agua limpia y de los animales para cazar. La presencia de estos primeros americanos en el bosque se remonta a hace 3000 años, según la datación de los restos humanos hallados en la ladera sur del cerro. También de esa fecha datan los petroglifos con caras de efigies de monarcas, encontrados en rocas de la ladera este de Chapultepec. Esa ubicación no es casual, estaba pensada para que la salida del sol iluminase a los reyes en una puesta en escena cósmica. Chapultepec era considerado lugar sagrado por su ubicación dentro de México Tenochtitlán, que era el ombligo del mundo para quienes habitaban el valle prehispánico. Chapultepec era un lugar sagrado. Esa es la razón por la que en la cima del Cerro del Chapulín se construyó un adoratorio después de la fundación de la ciudad, en 1325. Luego de la fundación de México Tenochtitlán, los mexicas identificaron signos divinos en Chapultepec. Uno de ellos fue la escogencia de Huitzilihuitl como Hueytlatóani. Otro fue el conocido como sacrificio de Copilli, el mitológico príncipe azteca. A lo sagrado se unía lo material, en la combinación de la altura del Cerro del Chapulín y de los cuerpos de agua a sus pies. Esos factores son los mismos que llevaron a la construcción del castillo de Chapultepec en su cima. No obstante, siglos antes los mexicas habían identificado la ventaja estratégica de la altura y habían intentado fundar un Altepetl, su ciudad-estado en la zona, pero sus vecinos no se la pondrían fácil. Antes tendrían que pelear violentamente contra xaltocamecas, chalcas y xochimilcas, entre otras tribus. Hoy del subsuelo de Chapultepec emergen restos de las culturas que siguieron al dominio mexica. Túneles secretos debajo del bosque de Chapultepec. Lo apacible del bosque de Chapultepec hace que nos resulte difícil imaginar que en él la actividad industrial llegó a ser intensa hace apenas 2 siglos. Los vestigios de esa economía fueron descubiertos por arqueólogos del Instituto Nacional de Arqueología e Historia, INAH, en forma de túneles secretos debajo del bosque. Algunos de los descubrimientos datan de 2016, cuando se encontraron patios de la antigua Fábrica Nacional de Cartuchos, FNC, a los que se sumaron más pasadizos secretos desenterrados 2 años después. Sin embargo, el descubrimiento bomba llegaría en 2022, cuando los investigadores se tropezaron con restos de la Casa Mata, un fortín que los estadounidenses volaron en 1847. La FNC no es cualquier instalación industrial antigua. Los historiadores creen que es el origen del moderno Ejército Nacional Mexicano. Restos arqueológicos de los toltecas. Nos adelantamos un poco en la historia del castillo de Chapultepec para mostrarte sus túneles secretos.
Por eso ahora vamos a volver a la época prehispánica, con la intención de ver los restos arqueológicos de los toltecas. Aunque los mexicas lo convirtieron en parte del corazón de su imperio, otros indígenas ocuparon el Cerro del Chapulín antes que ellos. De hecho, los primeros en llegar fueron los toltecas, lo que explica que hoy se tengan registros arqueológicos desenterrados por todo el bosque de Chapultepec, de asentamientos toltecas en forma de entierros teotihuacanos durante el periodo clásico. Por esa mezcla única de bosque primigenio, agua inagotable y casa abundante, los toltecas creyeron que Chapultepec era el paraíso de su propia mitología. Los toltecas cedieron su dominio del valle a los chichimecas en torno al año 1244, y estos fueron desplazados por los amos del valle, los mexicas, pero bajo la tierra del bosque de Chapultepec están unidos los restos de unos y otros, su cerámica, sus armas y sus tumbas. Bajo el castillo hay restos prehispánicos y una capilla colonial. Restaurar el castillo de Chapultepec en la superficie siempre termina con descubrimientos bajo tierra. Apenas cavar para abrir una calzada, salen a la superficie restos prehispánicos, como los que ya mencionamos, pero también fragmentos de la rica historia colonial. Uno de ellos es una capilla construida por los franciscanos entre 1556 y 1558, con una planta circular, igual al adoratorio levantado por los mexicas. Dedicada a San Miguel Arcángel, la capilla cambió a una base rectangular en una remodelación que sufrió en el siglo XVII. Desafortunadamente, no todos los descubrimientos hechos cuando se remodela el Alcázar son restaurados. Por diversas razones, algunas de esas construcciones son demolidas y se pierden en el olvido. Restos del acueducto de Moctezuma. Del olvido se ha salvado el acueducto de Moctezuma, una obra de ingeniería increíble que llegó a medir poco menos de 4.000 metros y que se sostenía sobre 904 arcos. Esta infraestructura, que data de 1466, era doble. Un canal estaba en uso mientras que el otro se limpiaba. Luego los conquistadores siguieron usando el acueducto de Moctezuma. A esa época corresponden los arcos del pedazo del acueducto de la avenida Chapultepec, que aún se conserva. Por esa sección, en especial, el agua iba desde el manantial, en Chapultepec, hasta la fuente del Salto del Agua, sobre lo que hoy es el cruce del Eje Central e Izazaga. Junto al acueducto existe una obra que durante mucho tiempo se pensó que era de propiedad exclusiva de Tlatoani, los baños de Moctezuma, pero los científicos de Lina confirmaron que no es así. Más que una obra de ingeniería, estos baños también eran una obra de belleza adornada con fuentes, unas cajas de agua que servían como contenedores, cascadas y estanques de peces. El tesoro de Moctezuma. La belleza de los baños de Moctezuma no se compara con el tesoro del Tlatoani, que se esconde en el palacio de Chapultepec. Y no es solo lo bello del tesoro en sí, sino la historia de cómo llegó allí. Y es que se trata del único objeto azteca que fue devuelto luego de ser expoliado a Europa, el chimalli, el escudo de Moctezuma. Esta arma tenía dos versiones, una de lujo, usada por dignatarios sacerdotes y los mejores guerreros, y otra de combate, empleada para pelear en la guerra. Como está hecho de materiales orgánicos, el chimalli es uno de los objetos prehispánicos más frágiles y difíciles de conservar. Al mismo tiempo, por su diseño, los chimallis estuvieron entre los objetos indígenas que los conquistadores más enviaron a Europa, hasta unos 200 de acuerdo con algunos registros. Este chimalli recobrado es una muestra de la versión de lujo, fabricado en tiempos de Moctezuma II y obsequiado por Cortés a Carlos V. Con ese gesto, el chimalli inició un largo viaje hasta la corte en Viena, de donde fue devuelto a México en 1866, gracias al empeño de Maximiliano de Habsburgo. Fabricado con oro, perlas, ramas de bambú, pieles y plumas, el chimalli de Moctezuma es de los pocos objetos que todavía protege el castillo de Chapultepec, porque los demás objetos arqueológicos se exhiben en el Museo Nacional de Antropología. Nezahualcóyotl ordenó la construcción de un teocalli. Si se observa un mapa de México Tenochtitlán, se notará que la ubicación de Chapultepec define toda la trama urbana de la capital mexicana. Es como si el agua fuese la sangre que recorriese las antiguas calzadas, desde el centro sagrado en Chapultepec hasta el último rincón de la urbe. Esa condición de lugar sagrado, porque era fuente de vida, determinó que Nezahualcóyotl mandase construir un teocalli, la base piramidal sobre la que se asientan edificios sagrados. Nezahualcóyotl fue el primer arquitecto de la historia mexicana, y además del teocalli,
Fue asimismo el primero en diseñar y construir acueductos desde las fuentes de agua de Chapultepec. Con esa obra comenzó el ascenso de Tenochtitlán como centro del Imperio Mexica, pero también empezó la leyenda de que Chapultepec conecta con el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, el dios de la lluvia, a través de una cueva. La Cueva Escondida. En medio de Inxochitl, Incuicatl, o la Flor en el Canto, en náhuatl, en las faldas de Chapultepec, existe este pasadizo al inframundo en forma de cueva escondida. Para iluminar a los espíritus, se mantiene siempre prendida una veladora en la entrada de la cueva, el Zincalco, o casa de maíz, también en lengua náhuatl. A Zincalco iban los niños pequeños cuando morían, pero además los adultos que se sacrificaban para que el maíz creciera más fuerte. Ahí fue a morir Huemac, el último gobernante tolteca, después de haber aprendido la lección a manos de los Tlaloque, los sacerdotes de Tlaloc. El maíz es más importante que las piedras de jade y las plumas de quetzal. Se cuenta que cuando Moctezuma II intentó huir de Cortés a través de Zincalco, en 1519, el mismo Huemac lo recibió en la cueva y le echó en cara su cobardía. Otra versión de la leyenda narra que en realidad fue uno de los sacerdotes de Huitzilopochtli quien le dijo a Moctezuma II que un tlatoani debía enfrentar su destino, fuese cual fuese. Si los mexicas adoraron Chapultepec, serían los españoles quienes lo usarían para someter Tenochtitlán, al cortar el suministro de agua en 1521. Esa es la parte de la leyenda que sigue a continuación. Sus inicios se remontan a 1530. Hubo un monarca español del que se decía que sobre sus dominios nunca se ponía el sol, de tan inmenso que era su imperio. Se trata del rey Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. En medio del reinado Carlos V comienza la saga del bosque de Chapultepec. Desde el virreinato le habían hecho saber al rey la importancia del bosque, por lo que éste lo convirtió en parte de la ciudad mediante una cédula real en 1530. Esa cédula puso fin a una pelea en la que el mismísimo Hernán Cortés fue el perdedor, y es que Cortés quería que Chapultepec formara parte de su marquesado del Valle de Oaxaca. La historia dice que Cortés se lo cedió de buena gana al emperador Carlos V. Probablemente el conquistador no tenía elección frente al inmenso poder de un emperador. Esa parte del bosque que Carlos V hizo parte de la Ciudad de México es lo que se conoce hoy como Primera Sección. Uso en el periodo virreinal. En este periodo todavía no existe el castillo de Chapultepec y el bosque tiene un régimen peculiar. Aunque lo cuidaban guardabosques de la Ciudad de México, los alrededores le pertenecían a privados y eran administrados por las ciudades de Tacubaya y Tacuba. En ese momento se cree que una barda rodeaba el bosque que, además, tenía una sola construcción, una humilde cabaña para el guardabosque en el lado oeste del cerro. Aunque la verdad es que la última palabra sobre Chapultepec la tenían los virreyes, hechizados como los mexicas y toltecas, antes que ellos, con el agua y la casa que encontraban. Fue esa la ambición que hizo que el virrey Luis de Velasco ordenase construir un palacio al pie del cerro. Ese palacio fue destruido en 1784, un hecho afortunado porque motivó al virrey Bernardo de Gálvez a que mandase a construir en la cima el castillo de Chapultepec en 1785. Restos de una fábrica de pólvora y su explosión. Un año antes sucedió la peor explosión en Chapultepec hasta la guerra con los estadounidenses, la de una fábrica de pólvora que habían levantado dentro del predio. Esa fábrica era, virtualmente, el único edificio importante dentro de Chapultepec en ese momento, una construcción que databa de la cesión que había hecho Carlos V a la ciudad, más de 2 siglos antes. ¿Cómo funcionó tanto tiempo sin problemas? No se sabe, pero lo cierto es que la explosión acabó con ella, y solo tiempo después se han encontrado los restos de la fábrica. Los virreyes utilizaron el área como lugar de cacería. Como buenos cortesanos, los virreyes de la Nueva España eran aficionados a la caza, y en Chapultepec tenían cómo satisfacer su pasatiempo favorito. En medio del bosque, estos monarcas podían cazar liebres, ciervos y conejos, por solo nombrar 3 animales de una fauna que parecía inagotable. Es la caza lo que determina el primer uso pensado para el castillo de Chapultepec, residencia de descanso para los virreyes. Con ese objetivo en mente, fue que empezó a edificarse en 1785. Junto a la posibilidad de ser casa de descanso y pabellón de caza de los poderosos, el otro factor que orienta el uso inicial del castillo son las enfermedades y violencias que azotaban la corte en el Palacio Nacional. 2 representantes del monarca querían vivir cerca del centro político, pero no rodeados por él.
En medio de todo, el primer virrey Gálvez murió sin que la construcción del castillo estuviese terminada. Esto es lo que explica que el castillo fuese completado por el segundo virrey Gálvez, hijo del primero. Una vez terminado, nadie vivió en el palacio, que además sufrió daños durante un temblor. Es en ese momento cuando se abandona y termina subastándose. ¿Qué es el castillo de Chapultepec? Barroco y neoclásico al mismo tiempo, el castillo de Chapultepec es uno de los símbolos del poder mexicano que solía albergar a los presidentes de la República desde el siglo XIX y hasta casi mediados del siglo XX. Ubicado en la cima de Chapultepec, el castillo ha mirado la historia del país los últimos 2 siglos, desde su imponente altura de 2.325 metros sobre el nivel del mar. Por increíble que parezca hoy, hubo un tiempo durante el que a nadie pareció importarle el castillo de Chapultepec. Ese momento oscuro en el que se subasta, vendiéndose sus ventanas, cristales y puertas al mejor postor. De ese olvido, el castillo comenzaría a renacer después de ser comprado por el Ayuntamiento de México en 1806, para escribir la historia que estamos contando en este video. Intervención estadounidense. De palacio virreinal, el castillo de Chapultepec pasó a ser una fortaleza militar después de la independencia. De esa época data su conversión en sede del Colegio Militar a principios de los años 40 del siglo XIX, un uso que exigió la adhesión de un pabellón para los oficiales, la armería y el inconfundible Caballero Alto, el torreón que da al castillo su silueta única. Es por ese cambio de uso militar que el Palacio de los Virreyes comienza a ser llamado castillo. Convertido en fortaleza, el castillo sería sometido a una prueba de fuego. En 1847, los estadounidenses invadieron el país y tomaron la Ciudad de México. Por su posición, el castillo fue asaltado entre el 12 y el 13 de septiembre de ese año. Ese ataque causó uno de los sucesos más heroicos en la historia mexicana, uno que vamos a contarte en la próxima sección. Batalla de Chapultepec. Estados Unidos quería anexionarse Texas y para lograrlo, atacó a México. La batalla final tuvo lugar en la capital, en torno al castillo de Chapultepec. Este era el último reducto, luego de las derrotas mexicanas en Padierna, Churubusco y Molino del Rey. A Chapultepec lo defendían 100 cadetes y 800 soldados, comandados por el general Nicolás Bravo Rueda, héroe de la independencia mexicana. Después de aplastar las defensas durante todo el día 12, los estadounidenses emprendieron el asalto de la fortaleza al día siguiente. Los mexicanos serían derrotados, pero la batalla les dio 2 momentos de gloria. El primero fue la muerte del teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, comandante del batallón de San Blas, quien murió envuelto en la bandera de su batallón. El otro hecho glorioso fue protagonizado por unos héroes insospechados: los niños héroes y la guerra de Reforma. Todo sucedió el 13 de septiembre, el segundo día de la batalla. Ese día surgió la que para algunos no es sino una leyenda nacionalista y para otros una página heroica de la historia mexicana, la acción de los niños héroes de Chapultepec. La historia cuenta que 6 cadetes, que no tenían por qué pelear, dieron su vida en la defensa de la plaza militar. Uno de ellos, Juan Escutia, impidió que la bandera mexicana cayera en manos enemigas, envolviéndose con ella y saltando hacia su muerte. El castillo de Chapultepec sobrevivió a esta derrota, aunque con algunos daños, pero antes de empezar el momento de esplendor que todavía vive, tendría que pasar por otras pruebas muy duras. Una de ellas fue la Guerra Civil que, con el nombre de Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, se peleó en México entre 1857 y 1861. Los bandos enfrentados fueron los sospechosos habituales del turbulento siglo XIX hispanoamericano, liberales y conservadores, enfrentados esta vez por las leyes de separación entre la Iglesia y el Estado, promulgadas por el presidente Benito Juárez. Cuando la guerra llegó a la capital, el castillo vivió su alistamiento para el combate y el presidente interino, Miguel Miramón, lo usó como residencia entre 1859 y 1860. Sin embargo, las consecuencias más duraderas para el edificio provendrían de una crisis política que abrió ese enfrentamiento, más que de las bombas y la metralla. ¿Quién fue Maximiliano de Habsburgo? No solo presidentes mexicanos usaron el castillo de Chapultepec como residencia. Un usurpador francés también lo hizo, el mismo archiduque Maximiliano de Habsburgo que devolvió el Chimalli de Moctezuma. La escogencia de Maximiliano como cabeza del Segundo Imperio Mexicano fue una maquinación de los conservadores mexicanos que intentaron sostenerse tras su derrota en la Guerra de Reforma con la ayuda de potencias extranjeras.
Nacido en Viena en 1832, Maximiliano fue un niño frágil que vivía enfermo. Su madre, la archiduquesa Sofía de Baviera, decía que era su hijo más cariñoso, pero también el de naturaleza más soñadora y derrochadora. Para alejarlo de su enamoramiento de una noble de menor rango, su hermano, el emperador Francisco José de Austria, lo envió a Trieste para que hiciera carrera en la marina austriaca. Al final de la Guerra de Crimea, Maximiliano fue a París para conocer al emperador francés Napoleón III y a la emperatriz Eugenia. Se hizo amigo de la pareja, a la que adoraba. Esa amistad sería fatal para Maximiliano. Luego de fracasar en Lombardía, Maximiliano quedó como un noble sin reino. Para empeorar las cosas, su matrimonio con la princesa Carlota de Bélgica solo lo era de apariencias. Así que, aburrido y frustrado, Maximiliano estaba listo para la aventura que pondría fin a su vida. Todo sería producto de la guerra de reforma de la que ya hemos hablado. El conflicto hizo que el presidente Juárez ordenase el impago de la deuda mexicana a las potencias. Aprovechando que Estados Unidos estaba enzarzado en su propia guerra civil, esa fue la excusa de Napoleón III para liderar una invasión contra México, al que quería convertir en un protectorado francés. Para lograrlo, le ofreció la corona imperial a su amigo Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué era la dinastía Habsburgo? Que gobernó Austria y España por muchos años, de la cual era miembro Carlos V, el dueño de la Nueva España. El todopoderoso emperador Carlos V, aunque era dueño de España y de la Nueva España, no hablaba español, al menos no como lengua materna, y es que pertenecía a una dinastía alemana, la Casa de los Habsburgo, o Casa de Austria, que gobernó Austria y España y medio mundo. Los Habsburgo gobernaron sobre naciones tan distintas, en al menos 4 continentes, que se hicieron famosos por su multilingüismo, aunque siempre dando preeminencia al alemán. Aún con un poder tan extenso, las diferentes ramas de los Habsburgo mantuvieron la regla de casarse entre sí para preservar los vínculos de la dinastía. El malogrado Maximiliano era un Habsburgo, pero él no vino solo a su aventura mexicana. El emperador Maximiliano de Habsburgo y Carlota reformaron el castillo de Chapultepec y lo utilizaron como residencia. La historia cuenta que fue Carlota la que convenció a Maximiliano de aceptar la corona mexicana. Ambos fueron coronados emperadores de México en 1863. Hicieron del castillo de Chapultepec su hogar, después de despreciar al Palacio Nacional. La pareja le cambió el nombre al monumento que pasó a llamarse Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en parte como recuerdo de su antigua residencia en Italia, el bellísimo castillo de Miramar. Los usurpadores extranjeros querían que el palacio fuese una obra de arte, que albergase obras de arte. Para eso comisionaron al arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti y al ingeniero Eleuterio Méndez. Estos dos, aunque mexicanos, le dieron al palacio ese aspecto de edificación real europea, gracias a que integraron elementos del Rundboxstil alemán y del neoclásico francés en la construcción de origen español. Aún hoy pueden verse las obras con las que los emperadores embellecieron el edificio, las pinturas Las Bacantes y el Paseo de la Emperatriz, que hoy en día es el Paseo de la Reforma. La pareja imperial no disfrutaría mucho tiempo de su palacio. Ella terminaría loca en Europa y a él le iría mucho peor. El carruaje de Maximiliano. Aunque Maximiliano fue fusilado en Querétaro el 19 de junio de 1867 por las fuerzas leales a Juárez, el castillo de Chapultepec todavía guarda un fabuloso recuerdo suyo, el carruaje de lujo que usaba en sus paseos por la ciudad. La imponente pieza fue fabricada en Milán en 1864. Maximiliano había sido virrey de Lombardía y Venecia, antes del alzamiento italiano que dio al traste con su aventura lombarda. Con molduras de plata y bronce, la carroza también tiene vidrios biselados y los escudos imperiales grabados. Como símbolo de su efímero poder, en el carruaje está inscrita la frase «Equidad en la justicia», que fue el lema del Segundo Imperio Mexicano. ¿Qué pasó con el castillo durante el Porfiriato? Durante este periodo de la historia mexicana, el castillo se le sumó confort e historia. En 1881 comenzaron a inaugurarse la serie de 3 monumentos que conmemoran la guerra de 1847. Durante el mandato de Porfirio Díaz se renovó la Escalera de los Leones, que se cubrió con mármol y trajo los vitrales de París, que forman la Galería de los Emplomados. En 1896 se exhibió por primera vez una película en el castillo de Chapultepec, pero ahí no termina el lujo y la comodidad que el Porfiriato trajo al castillo. El primer elevador de México. El afán modernizador de Porfirio Díaz hizo que dotase al castillo de Chapultepec con electricidad y un elevador, que todavía se exhibe en el museo.
Junto al elevador eléctrico, luego también se instalaría uno hidráulico, el telégrafo y un pararrayos. Sin embargo, el porfiriato es un dominio que se extiende por décadas, por lo que la huella de días en el castillo es mucho más extensa. Una de ellas fue la instalación para mirar el cosmos desde el ombligo del mundo. Observatorio astronómico en 1878. Ya los mexicas habían usado a Chapultepec como observatorio astronómico, pero en 1878, durante el porfiriato, se inauguró el Observatorio Astronómico Nacional para ver el paso de Venus entre el Sol y la Tierra en 1882. Los equipos de observación se instalaron en el Caballero Alto. No obstante, solo estuvieron ahí 5 años, cuando fueron mutados a Tacubaya. ¿Qué presidentes de México habitaron el castillo? Sebastián Lerdo de Tejada fue el presidente que terminó de acondicionar al castillo de Chapultepec en residencia oficial y el tercero en usarlo para tal fin. Junto a Lerdo de Tejada y, por supuesto, a Maximiliano de Habsburgo, estos gobernantes mexicanos fijaron su residencia en el castillo. Benito Juárez, José María Iglesias y Juan Nepomuceno Méndez. Porfirio Díaz, Manuel González Flores, Francisco I. Madero, Pedro Lascurain Paredes. Victoriano Huerta Ortega, Francisco S. Carvajal y Eulalio Gutiérrez. Venustiano Carranza, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. ¿Qué pasó con el castillo durante la Revolución Mexicana? Convulsión de la Revolución Mexicana no detuvo los cambios en el castillo de Chapultepec. El presidente Madero ordenó agrandar los pasillos. Pero Madero hizo algo más importante desde el punto de vista histórico. Celebró la Marcha de la Lealtad en el castillo, en 1913, con la cual intentó mostrar que los militares lo apoyaban durante el golpe de Estado, que la historia llama la Decena Trágica. Luego el presidente Venustiano Carranza demolió parte del colegio militar para hacer más visible el Alcázar. Junto a ese trabajo, también ordenó remodelar la Escalera de los Leones, de la época del Porfiriato. Por su parte, Álvaro Obregón contrató al arquitecto Antonio Rivas Mercado para que levantara las dependencias del Ministerio de Fomento, donde había estado la parte del colegio militar echada abajo. Por ese tiempo también se remodeló el jardín, al que se añadieron la fuente del Pérgolas y el monumento a los niños héroes y la fachada oeste. En el castillo de Chapultepec se casaron 2 hijas del presidente Plutarco Elías Calles, quien además peló a su fallecida mujer en el Alcázar. Una de las últimas modificaciones durante este periodo ocurrió en 1933, cuando se instaló un mural de Eduardo Solares en las escaleras de los Leones. En 1934, Lázaro Cárdenas movió la residencia del presidente del castillo de Chapultepec a Los Pinos. La frase con la que el presidente Lázaro Cárdenas clausuró el uso del castillo de Chapultepec como residencia presidencial fue lapidaria. Era muy ostentoso para que viviera ahí el presidente de un país en plena reconstrucción, tras años de enfrentamientos generados por el movimiento revolucionario. Eso sucedió en 1934, cuando Cárdenas eligió Los Pinos por encima del castillo para que los presidentes de la nación viviesen durante sus periodos. En 1944 se estableció el Museo Nacional de Historia en el castillo. Todo empezó en 1825, cuando el presidente Guadalupe Victoria ordenó crear el primer museo nacional. Sin embargo, ese anhelo solo tendría forma moderna cuando, en 1944, el castillo de Chapultepec se convirtió en el Museo Nacional de Historia, un repositorio de la memoria de la nación, por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, aunque fue inaugurado por Miguel Ávila Camacho. Fue en el castillo, ya convertido en museo, donde se llevó a cabo la Conferencia Interamericana de 1945, que daría origen a la OEA. En su nuevo papel como museo, el Alcázar de Chapultepec recibe a más de 1 millón de turistas anuales que aprecian los más de 100.000 objetos de su colección. A medio camino entre el cielo y el inframundo, el castillo de Chapultepec bien podría decirse que es uno de los centros del universo mexicano. Los extranjeros lo tienen como uno de sus favoritos al visitar la Ciudad de México, y el significado para los propios mexicanos es inmenso. En él se combina lo mejor de su pasado y su capacidad para conquistar un mejor futuro. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran
¿Qué hay oculto bajo el castillo de Chapultepec? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.